Buenas tardes. Gracias por su asistencia a esta aula virtual que la Coordinación Académica en Arte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí oferta a distancia para gente interesada en los quehaceres del arte en todas sus ramas, en todos sus labores, tanto de artistas, creadores, tanto como investigadores en arte, tanto como curadores y gente que se encarga de las exposiciones y la distribución y difusión del arte, como gente que se encarga de la difusión cultural. Hoy me complace recibir a la doctora Isabel Rojas. Ella tiene estudios de licenciatura en la UNAM de Historia, tiene estudios también de maestría y doctorado en Europa, ya nos contará, ha tenido estancias en Alemania, en Suiza, y ha desarrollado un trabajo muy interesante. Una de sus líneas de investigación es la teoría de la imagen y la historia del arte. Les voy a pedir, como en en todo este tipo de eventos que son a distancia, que mantengan sus micrófonos apagados. Pueden escribir ustedes sus preguntas al chat. Daniela estará revisando las preguntas. Y si quieren tener su cámara encendida, esa es una cuestión de elección personal. Pueden tener su cámara encendida y el micrófono sí, para evitar que se nos sature el sonido. La doctora nos irá contando, nos irá platicando y en algún momento que ella considere hará preguntas al público. Podrán ustedes hacer las preguntas que ella nos permita, que el tiempo nos permita, le permita poderlas responder. Yo por mi parte voy a apagar cámara y micrófono, pero estaré aquí pendiente toda la sesión. Tenemos soporte técnico, le agradezco a León Reynoso que nos da todo el soporte técnico, Daniela que ha producido este evento y que está atendiendo sus preguntas. Pues doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ella viene de la Universidad Autónoma de Hidalgo. El escenario es suyo, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Yo sé que es difícil conectarse, ¿no? Ya estamos toda la semana conectados y estar el sábado por la tarde conectados, bueno, se les agradece mucho la presencia. Por ahí veo a un par de mis alumnos de Hidalgo y les agradezco mucho su presencia. Muchas gracias también al profesor Oscar Montero por la invitación y muchas gracias a Daniela Palafox que nos estuvo por ahí apoyando en las cuestiones de la organización. Bueno, esta charla es una charla, creo yo que un tanto informal, de acuerdo a lo que me comentó el profesor Montero, pues simplemente es un espacio como para platicar con los estudiantes de arte o con las personas interesadas en el tema del arte sobre cómo se ejerce la profesión, ¿no? Es una profesión que, bueno, yo he ejercido ya desde hace algún tiempo y ahora relacionándolo un poco con esta semana que conmemoramos el Día de la Mujer, pues cómo ejerce una mujer la profesión de historiadora del arte, ¿no? Entonces, bueno, simplemente les voy a contar un poco de cuál ha sido mi trayectoria o mi experiencia en el trabajo que realizo. Yo soy profesora fundamentalmente, mi labor principal es la de la docencia, soy profesora de asignatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, allí imparto las materias de análisis visual, teoría del arte y un seminario de arte contemporáneo. También doy clases en una maestría que tenemos por acá en Hidalgo, que es una maestría en patrimonio cultural y ahora recientemente en este semestre estoy estrenándome con estas clases que estoy en la Universidad de San Luis Potosí en esta coordinación académica en arte. Bueno, el trabajo, como les decía, que yo realizo fundamentalmente se relaciona con la docencia desde hace aproximadamente año y medio, casi 2 años que regresé a México, pero en los años anteriores estuve enfocada sobre todo a la labor de investigación. Entonces también les voy a contar un poco de la investigación. No planeé la charla como una cosa especializada, no, ya ustedes me dirán, de acuerdo a sus preguntas, si quieren que les comente un poco más sobre el tipo de trabajo que realizo. La planeé un poco más en relación con la experiencia que yo he tenido en primer lugar como estudiante y después ya como profesionista, pensando un poco como que a ustedes como estudiantes pueda servirles algo de la experiencia que yo les pueda compartir, ¿no? Entonces esa es la manera en la que más o menos yo la estructuré.
Calculo que nos llevaremos unos 45 minutos, una hora para comentar estas cosas. Si pueden prender su cámara estaría muy bien, porque así puedo ir viendo un poco las reacciones, los rostros, si ya se están durmiendo, si están interesados, y de acuerdo a eso, bueno, uno puede ir regulando lo que uno va hablando. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno, la primera parte no necesito tanto la pantalla, pero la voy a compartir de una vez. Denme un segundito nada más. Es que como ahora tengo muchas ventanas y muchas cosas aquí, ahí estoy. De repente se salen muchas cosas. Ahí estoy. Bueno, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, la charla la titulé El estudio de la imagen en la era digital, porque uno de mis intereses principales es contarles un poco sobre cómo se ejerce la profesión de historiador del arte, y es una profesión que ha expandido mucho su campo en los últimos años, ¿no? Tradicionalmente un historiador del arte pues se dedica a analizar imágenes artísticas, ¿no? A historiarlas, a criticarlas, a encontrar vínculos entre diferentes épocas, diferentes estilos, etcétera. Pero este tipo de trabajo se ha diversificado mucho en los últimos años, sobre todo con la corriente con la que yo trabajo. Yo trabajo una corriente que se denomina la iconografía política, que es una corriente surgida en Alemania, más o menos hacia los años 60, los años 70, y es una corriente que utiliza el término iconografía, que bueno, posiblemente ustedes conozcan, que consiste en el rastreo de ciertos motivos visuales, ¿no? Cómo se representa, por ejemplo, una crucifixión, o cómo se representa a los 4 evangelistas, o cómo se representa el dolor o la muerte, ¿no? Y estos motivos pues han persistido a lo largo de la historia del arte. Hay veces que se les representa de un modo y hay veces que se les representa de otro, y esas variaciones que hay en la manera en que se representa un motivo generalmente nos dicen mucho de la mentalidad de la época que creó una imagen, ¿no? Y bueno, en estos estudios uno de los pioneros es el historiador del arte alemán Avi Warburg, que bueno, en las últimas décadas ha tenido una gran difusión. Hay muchos estudiosos o muchos interesados en estudiar el legado de Avi Warburg, y bueno, esa es la escuela más o menos en la que yo me formé, ¿no? Y esta escuela parte del hecho de que la imagen es un fenómeno interesante por sí mismo, no solamente si tiene valor artístico, ¿no? Entonces, se puede analizar una obra de arte a partir de una comparación con imágenes de otro tipo. Y Avi Warburg en particular utilizó una gran diversidad de materiales, desde esculturas, pinturas, obras artísticas, hasta carteles políticos, por ejemplo, carteles de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, monedas. Hoy en día que estamos en la era digital, pues estas imágenes se han multiplicado cada vez más, ¿no? Tenemos imágenes a nuestro alrededor todo el tiempo. Yo siempre digo a los alumnos, ¿no? Cada día, si quisieran contar cuántas imágenes consumimos al día, pues sería prácticamente incontable, ¿no? Estamos viendo imágenes en la televisión, en el cine, en los periódicos, en todos los medios en los que están a nuestro alrededor. Cuando salimos a la calle, incluso en la publicidad de la calle, vemos imágenes también. Y entonces, bueno, eso hace que el estudio de la historia del arte dentro de esta corriente que yo trabajo sea particularmente relevante, ¿no? Relevante como fenómeno social, relevante como fenómeno político, y la ventaja, digamos, sería que las herramientas que los historiadores del arte han tenido desde siempre son aplicadas para el estudio de otros tipos de imágenes, ¿no? Hay un tipo como de sensibilidad visual que el historiador del arte desarrolla para identificar estados de ánimo a través de los colores, del tipo de línea que se hace, etcétera, y eso se puede aplicar al estudio de las imágenes. Entonces, ese es el tipo de estudio que yo hago. Y como les decía, bueno, fundamentalmente me he dedicado durante muchos años a la docencia, también a la investigación, y bueno, esas son un poco las cosas que voy a comentarles el día de hoy. Y bueno, discúlpenme, es un recorrido un poco biográfico. Hubo momentos cuando estaba haciendo la presentación que pensaba si probablemente sea demasiado biográfico, ya ustedes me lo dirán, pero bueno, es un poco como compartirles mi experiencia como persona, ¿no? Como estudiante, como persona interesada en el arte. Bueno, a ver si esto me deja cambiar. Bueno,
Mis estudios, como mencionaba el profesor Oscar, comencé estudiando en la UNAM, ¿no? Yo soy historiadora, comencé estudiando una licenciatura en historia en la UNAM y bueno, esa ha sido una de las experiencias que siento yo que ha marcado mi vida, ¿no? La UNAM como una universidad pública, como una universidad con una gran infraestructura. Para mí, que soy una persona que provengo de una familia de clase media, con un horizonte cultural pues realmente limitado, ¿no? Mis padres, por ejemplo, no fueron a la universidad, en mi casa no había particularmente personas que estuvieran en contacto con el medio académico y el entrar a la UNAM a mí me abrió las puertas para tener acceso a la cultura, a los idiomas, por ejemplo, a los libros a través de las bibliotecas y eso es una cosa que ha marcado profundamente mi trayectoria. Entonces yo estudié una licenciatura en la UNAM, en donde afortunadamente tenemos grandes profesores, ¿no? Yo tuve la fortuna de estudiar historia prehispánica, por ejemplo, con Alfredo López Austin, o la época colonial con Antonio Rubial, y estos grandes profesores pues marcaron de alguna manera lo que yo comencé a formar como mi aspiración, ¿no? De llegar a ser alguna vez un académico. Entonces, bueno, estudié historia, la licenciatura la terminé, no necesariamente me dediqué a ello, perdón, a titularme, ¿no? Pero sí me dediqué a la historia. Fui profesora durante más o menos 10 años, profesora de preparatoria de historia. Pero bueno, después de un tiempo de estar haciendo un poco lo mismo, la docencia siempre me ha gustado, pero me ha gustado mucho también aprender, ¿no? Siempre me ha gustado aprender y entonces, bueno, decidí inscribirme a la maestría en Historia del Arte. Y aquí, bueno, eso es una de las cosas, de las muchas que me gustaría compartirles. Por un lado, la cuestión de que la UNAM ofrece maestrías que son prácticamente gratuitas, ¿no? Tenemos acceso a la universidad gratuita, es una gran institución que tenemos aquí en México junto con las universidades autónomas también de los estados, ¿no? Que nos dan la posibilidad de, independientemente del nivel social en el que nos encontremos, tener acceso a la educación. Y bueno, cuando yo estudié la maestría, además, tuve la fortuna de contar con una beca de tiempo completo, con la cual yo podía dedicarme a mis estudios como si fuera un trabajo, ¿no? Recibía un dinero mensual con el que podía solventar mis gastos, con el que incluso solventé el pagarme un curso de alemán, ¿no? Con el que solventé comenzar una colección de libros, que me gustan mucho los libros, y bueno, así fue como comencé en el campo de la historia del arte, ¿no? Fue un poco difícil, ya hoy en día los estudiantes generalmente estudian su licenciatura y casi de inmediato entran a la maestría, ¿no? Yo terminé la licenciatura y varios años después fue que entré a la maestría, fueron cerca de 10 años, 8 años, una cosa así, que pasó entre que estudié la licenciatura y la maestría, y eso, bueno, fue una primera dificultad, ¿no? Yo estudié la licenciatura todavía con un enfoque marxista, todavía nos enseñaban materialismo histórico en la licenciatura, y cuando entré a la maestría, pues las corrientes teóricas ya eran otras, ¿no? Y además, bueno, yo no las conocía, y bueno, ahí fue un mundo totalmente nuevo, ¿no? Y bueno, ya estando en la UNAM, comencé a interesarme por el tema de la arquitectura, me interesó mucho el tema de cómo la arquitectura refleja los procesos históricos, ¿no? Entonces hice esta tesis que presento aquí en la pantalla, una tesis sobre una plaza de la ciudad de Berlín. En ese entonces yo hice un viaje a Europa, fue la primera vez que fui a Europa y conocí Alemania, que conocí varios países, pero Alemania en particular fue un país que me impactó muchísimo por cuando uno iba de visita a los edificios históricos, casi todos los edificios históricos tenían una foto del momento como habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Totalmente destruidos, bombardeados, incendiados, y me impresionó muchísimo una ciudad que estaba prácticamente en ruinas, que después estuvo dividida durante 25 o 30 años, estuvo separada con el muro de Berlín, y sin embargo, a partir de la década de los 90, emprende un gran proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, para mí esa ciudad era como una ciudad que tenía todas las huellas de su historia ahí marcadas en la traza urbana, en los edificios, ¿no? Y eso me pareció sumamente interesante y fue la cosa que comencé a estudiar. Y bueno, desde que estaba en la maestría, comencé a pensar en este tema, se lo comenté a mi profesora de arquitectura en
ese momento, que es una profesora que se dedica sobre todo al tema del funcionalismo. Y bueno, lo primero que me dijo es que estaba yo loca, ¿no? Que cómo iba a ser estudiar algo de Alemania, que mejor estudiar algo de México, que si a poco hablaba alemán, que si a poco había ido al colegio alemán, ¿no? Y bueno, yo decidí que eso era lo que a mí me gustaba y busqué un tutor, encontré un tutor justo alemán en el posgrado de Historia del Arte y tuve la fortuna también de que este programa de la UNAM es un programa que plantea 3 semestres en los cuales uno estudia sus materias propiamente y el cuarto semestre es un semestre que queda libre para la posibilidad de hacer un intercambio. Entonces ya desde entonces yo tenía la inquietud de irme a estudiar a Alemania, pedí una beca por parte de la UNAM y la UNAM me concedió, te hacen un ajuste en el pago de la beca que ya tienes para poder vivir en otro país y entonces me fui un semestre de intercambio a Berlín. Aquí está en la pantalla, es la Universidad Libre de Berlín, ¿no? Fue la universidad a la que hice este intercambio. ¿Y cómo lo hice? Bueno, simplemente busqué en internet cuál era el departamento de arquitectura, en qué universidades había, cuál era el departamento de arquitectura, escribí correos a los profesores diciéndoles que yo era una estudiante mexicana, que quería estudiar tal cosa, que si me podían recibir y bueno, un profesor accedió a recibirme y entonces así fue como hice este intercambio, ¿no? Y este intercambio fue una experiencia muy enriquecedora, lo hice en el año 2008, porque bueno, como estudiante de intercambio uno no tiene grandes obligaciones, no está realmente uno inscrito en la modalidad en la que yo lo hice, no estaba inscrita, sino era como un invitado, ¿no? Un estudiante invitado, y bueno, el tener la posibilidad de tener mucho tiempo libre para pasear por la ciudad, pasear en el sentido de, con este ojo del urbanismo, de la arquitectura, que era lo que yo quería estudiar, ¿no? Entonces, conocer la ciudad, recorrer la ciudad, ver todos los lugares históricos, etcétera, y por la tarde o por la noche, cuando ya hace mucho frío, porque fui además en invierno, pues ponerme a escribir la tesis, ¿no? Entonces, así fue como transcurrió ese que fue mi último semestre de la maestría, y bueno, ahí estaba en ese entonces yo estudiando estas cosas de arquitectura, ¿no? Como les comentaba ahorita, son elementos simbólicos, políticos en la arquitectura, fue lo que estudié y que más o menos está aquí en estas páginas que les estoy poniendo. Bueno, ya desde ese momento en que estuve en Berlín, yo estaba en la Universidad Libre. La Universidad Libre de Berlín es una universidad que está, pues no en las afueras de Berlín, pero está, digamos, hacia la parte sur. En esa parte sur está esta universidad, perdón, me distraje, esa universidad que es una universidad relativamente nueva, la universidad antigua es esta, la Universidad Humboldt, ¿no? Esa universidad uno pasa por ahí cuando anda de turista, ¿no? Está en la avenida principal que desemboca con la puerta de Brandenburgo y, bueno, cuando yo entré a esa universidad me quedé muy impresionada por esto que les pongo aquí del lado izquierdo, esta escalera está justo detrás de esta puerta, ¿no? Donde está esta estatua, está detrás de la puerta está esta escalera, que es una escalera que bueno, tiene varias cosas curiosas, ¿no? Entre otras, el mármol con el que está hecha son los mármoles que se quitaron de la Cancillería de Hitler, que fue destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Esos mármoles andan circulando por diferentes lados en la ciudad de Berlín, en una estación de metro, aquí en la universidad, pero a mí lo que me llamó la atención fue la cuestión de la inscripción, ¿no? La inscripción de la escalinata principal tiene una cita de Carlos Marx y, bueno, a mí me impresionó mucho, ¿no? Subiendo la escalera está un hall con todos los retratos de los premios Nobel que estudiaron en esa universidad, por ahí pasó Marx, por ahí pasó Engels, por ahí pasó Benjamin, por ahí pasó Max Planck, entonces bueno, era una cosa que a mí me impresionó mucho y dije yo quiero estudiar en esta universidad, ¿no? Y bueno, cuando terminé la maestría me inscribí al doctorado también en esa misma tónica del tema de la arquitectura, pero ya para ese entonces yo decidí que quería estudiar en alemán, ¿no? Y nuevamente hice lo mismo que ya había hecho, digo, ya llevaba yo desde la maestría ese plan, ya había estado estudiando alemán durante algún tiempo, que además es un idioma endiabladamente difícil, me había dedicado un tiempo, yo aprendí inglés, por ejemplo, ya de adulta, nunca tuve una educación de inglés en mi escuela básica, ¿no? Yo siempre fui en una escuela pública, no sabía hablar inglés, aprendí a hablar inglés, después empecé a estudiar alemán y cuando ya tenía un nivel más o menos adecuado es que solicité una beca
que ese fue con lo que hice yo mi doctorado, ¿no? Y aquí les estoy poniendo la página del servicio de intercambio alemán, que bueno, va a parecer comercial, pero yo realmente estoy muy agradecida con esta institución que me becó para hacer mi doctorado durante 3 años, te dan la beca por 3 años, te lo pueden extender a un poco más, a mí me lo extendieron por 4 años, aunque generalmente el doctorado te toma un poco más, ¿no? Sobre todo en Alemania, los doctorados están planeados de una manera tradicional, en la cual, bueno, la gente puede estar 5 o 6 años o a veces incluso más o muchas veces más estudiando el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, este servicio de intercambio alemán es una institución que beca a estudiantes extranjeros que le ven potencial, ¿no? Como para que vengan a estudiar a Alemania y si es posible, pues quédense a trabajar por acá. Y esta es la página de internet del BAAD, ¿no? Que son las iniciales. Y aquí, bueno, les puse una captura de pantalla de la página, que es la sección, digamos, mexicana, ¿no? Entonces, esta institución, bueno, ustedes pueden pedir una beca de doctorado, son fundamentalmente las becas que da, aunque también da en algunos casos becas para maestría. Generalmente se pide para los que son de humanidades un nivel intermedio de alemán y para los que son de ciencias incluso un nivel básico, ¿no? Entonces, todo esto se los comparto como parte de la experiencia que yo he tenido, que es uno como estudiante, cuando eres estudiante, pues generalmente vas un poco como haciendo lo que va al día, ¿no? La materia que va al día, el semestre que viene, no planeas a largo plazo, ¿no? Yo les aconsejaría que pensaran un poco a largo plazo como qué les gustaría hacer y sobre todo cuáles son los pasos que tienen que seguir para eso que quieren hacer, ¿no? No puede ser, no funciona de que yo de un día para otro diga, me quiero estudiar ir a Alemania, si no hablo alemán, ¿no? Tengo que irlo planeando y tengo que ir cumpliendo como fases, ¿no? Entonces, una fase muy importante es aprender el idioma, que además te facilita mucho las cosas. Yo me estuve estudiando, no recuerdo ya si 2 años o una cosa así, alemán. Y bueno, cuando llegué a Alemania sentía que no sabía nada, ¿no? Que no podía comunicarme, era una cosa totalmente diferente a lo que yo había aprendido aquí, a pesar de que estuve estudiando en el Instituto Goethe, que es el instituto oficial, digamos, para aprender alemán. Entonces, bueno, por aquí les comparto la página, si les interesa un estudio en Alemania. Y bueno, entonces busqué nuevamente, me metí en internet, busqué en la Universidad Humboldt cuáles eran los departamentos que estudia cada uno. Esto ya ahora es bastante más fácil, ¿no? Imagínense cuando no existía internet, que había que escribir cartas o pedir información telefónica, eso era realmente difícil, ¿no? Hoy que tenemos internet, bueno, yo me acuerdo cuando abrí la primera vez la página de la universidad y todo estaba en alemán, yo no sabía ni qué picarle, ¿no? Pero bueno, si te defiendes un poco en inglés y sabes algo de inglés, ya hoy en día, bueno, aquí ustedes pueden ver, todas las páginas tienen la posibilidad de una versión en inglés y entonces pues más o menos ir identificando de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, identifiqué a un profesor que trabajaba en la línea que yo quería trabajar, le escribí, le puse a su consideración un proyecto, ¿no? Eso es una cosa también muy importante que hay que aprender en la licenciatura, cómo hacer proyectos, ¿no? Yo siempre les digo a los estudiantes que hay que cuidar su ortografía, que hay que saber citar, que hay que hacer correctamente un proyecto de investigación, ¿no? Saber plantear un proyecto con un cronograma, con objetivos, con bibliografía, esto elaborado de una manera correcta es tu carta de presentación con un profesor, ¿no? Si tú le mandas un proyecto que está mal hecho, que está con las citas mal puestas, con errores de ortografía, etcétera, pues probablemente no te va a tomar muy en serio y ni siquiera te conteste, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo le escribí al profesor, el profesor aceptó. Esto generalmente, pues los profesores también para ellos es positivo recibir estudiantes que vienen de fuera. Me informé de todos los trámites que tenía que hacer y bueno, me inscribí en el doctorado, ¿no? Ahí curiosamente para el doctorado me asusté un poco porque me pedían que supiera latín para titularme, ¿no? Esa era una de las cosas que me pedían, pero dije, bueno, pues ya veré cómo le aprendo, ¿no? Y me inscribí, ¿no? Entonces me fui a Alemania. Y ahí, bueno, hice esta tesis que era un estudio de cómo se representa la ciudad en la publicidad, en el turismo, ¿no? En diferentes sectores. Había una parte de los movimientos sociales que a mí me interesaba mucho, una escena de movimientos urbanos en la ciudad que es bastante interesante. Entonces, bueno, esa fue más o menos la experiencia que tuve, ¿no? Ahora, independientemente de esto, lo que yo podría contarles, ¿no? De
¿Qué aprendí en mi doctorado? Aprendí muchísimo, ¿no? Uno no se da cuenta lo que uno aprende. Yo estudié en una modalidad que es una modalidad un poco como de autodidacta, ¿no? Está casi uno solo, uno tiene un supervisor, uno va a visitar a supervisor y le va explicando qué proyecto está uno haciendo, los avances que tiene, pero la mayoría del tiempo está uno prácticamente solo, ¿no? Dependiendo del profesor que tengas, hay gente que de broma dice que ve a su profesor una vez al año, ¿no? Dependiendo de la suerte que tengas, mi profesor tenía un horario en el que uno le iba a tocar y entonces ya le iba a decir, vengo a hablar con usted sobre esto, ¿no? Entonces ya él te iba guiando en cómo hacer la investigación. Entonces eso por un lado es un trabajo pues relativamente difícil en el sentido que está uno mucho tiempo solo, investigando solo, metido en la biblioteca todo el día, ¿no? Leyendo, a mí eso no me causa espanto, ¿no? A mí leer me encanta y me encanta estar, no echo de menos, ¿no? El contacto social, me gusta mucho estar con los libros, ¿no? Entonces, está uno ahí solo, pero no solamente uno aprende de esas cosas, sino uno aprende de todo lo que es la vida alrededor del estudiante internacional, ¿no? Hay un montón de elementos como estudiante internacional que uno no se da cuenta cómo enriquecen su vida hasta que hace uno un recuento, ¿no? Y ahorita que estaba haciendo la preparación de las diapositivas, me estaba acordando de muchas cosas y platicaba incluso con un amigo, le decía, qué tiempo maravilloso, ¿no? Y probablemente lo hubiera podido disfrutar más si no hubiera estado tan estresada, porque bueno, psicológicamente realmente es un reto, ¿no? Estar de pronto, trasladarte a otro país donde no conoces a nadie, donde muchas veces no conoces la lengua y aunque la conozcas, vas a la panadería y pides algo y la señora se te queda viendo como, ¿qué está usted diciendo? ¿No? Porque habla con ese acento raro, donde uno tiene que aprender todo, tiene que aprender desde cómo llamar a la compañía telefónica para pedirle que le instalen a uno internet, hasta cómo son las convenciones sociales, o cómo se pone una carta en el correo, o cómo le hace uno cuando va al banco, ¿no? Yo cuando llegué al banco en Alemania y resulta que no había caja, a mí yo decía, ¿qué pasa aquí? No había fila, no había caja, era un banco de autoservicio. Entonces, ese tipo de cosas pueden hacer la vida muy entretenida, pero también a veces un poco estresante, ¿no? Porque es un estar batallando todos los días. Pero bueno, quise ponerles aquí algunas imágenes un poco más placenteras que eso, ¿no? De los lados muy positivos de la experiencia de estudiar en el extranjero. Por un lado, el ir becado por una institución como esta que les estoy contando del DAAD es una cosa que te pone en contacto con una red de gente, ¿no? El DAAD te beca, pero además te ofrece este networking. Al inicio, cuando tú llegas, lo primero que hacen es invitarte a una reunión a la ciudad de Bonn, que es donde tienen su sede. Vas en tren o como tengas que moverte a la ciudad, ahí te reciben, te quieren conocer, te invitan a cenar, ¿no? Digo, es prácticamente una cuestión social, ¿no? Y después hacen esta gran reunión en la que les estoy poniendo las fotografías aquí. Esta es la reunión a la que yo asistí en 2010, cuando empecé el doctorado en la ciudad de Dresde, que es una ciudad que está al este de Alemania, relativamente cerca de Berlín, que era el lugar donde yo vivía. Y bueno, allí ustedes pueden ver un poco en las fotos. Ahora que estaba buscando las fotos, me di cuenta que tengo muchísimas fotos, pero en casi ninguna salgo yo. Nunca me tomo fotos a mí misma, ¿no? Le tomo fotos a los demás. Y bueno, ahí batallé un poco para encontrar fotos, pero aquí pueden ver un poco, pues, de la diversidad, ¿no? De la diversidad de estudiantes. De pronto llegas a ese auditorio, digo, aquí apenas estaban entrando, ¿no? Al final el auditorio se llenó y tienes a un montón de estudiantes que vienen de todos los continentes, de todos los países. Aquí estaba el rector de la Universidad de Dresde, que fue el que nos dio la bienvenida. Hacen generalmente unos programas muy monos con estudiantes, por ejemplo, los que son becarios de música o los que son becarios de danza, ¿no? Participan haciendo alguna danza, tocando música, luego hay una cena, se la pasa uno ahí 2 o 3 días en esta reunión inicial, visita los museos. La cuestión es la cuestión de la convivencia, ¿no? Que empieces a conocer gente, que hables con gente que hace lo mismo que tú o que hace otra cosa distinta y eventualmente esa es la gente con la que vas a poder trabajar y establecer los vínculos internacionales, ¿no? Ese es un poco el punto de estas reuniones. Entonces, eso es una cosa muy interesante, ¿no? El networking que puedes hacer con los estudiantes que están como tú en esa beca, ¿no? A veces, bueno, es difícil establecer el contacto por la distancia cultural, ¿no? O estableces el contacto, pero no necesariamente eso significa que haya seguimiento. Y yo, por ejemplo, las 2 grandes amistades que hice en
estas reuniones, pues los dos son mexicanos, ¿no? Son estudiantes que yo no conocí aquí, que los conocí en Dresde, pero pues también ahí de pronto uno va encontrando sus afinidades, ¿no? Esa es una cuestión muy importante, la cuestión del networking, ¿no? La otra, pues todas las actividades culturales, ¿no? Aquí estoy mostrándoles unas fotos. Esta plaza que está en la parte de arriba es una plaza en el centro de Berlín que se llama Gendarmenmarkt. Es una plaza muy bonita que tiene estas dos iglesias gemelas. Las iglesias no es que estén duplicadas, son dos iglesias, una es francesa y otra es alemana. Y en una de esas iglesias, en la iglesia francesa, nos invitaron a cantar, ¿no? Entonces invitaron a este señor que está al centro de la foto, que es un cantante profesional, que se dedica a enseñar a gente que no sabe cantar. Simplemente nos citaron creo que 2 o 3 horas antes del evento, y el señor nos enseñó a cantar a gente que no nos conocíamos en 2 o 3 horas, ¿no? Y acá estamos del lado izquierdo, aquí estoy yo en el centro. Cantamos ante unas autoridades, estaba ahí el ministro de Relaciones Exteriores, unas autoridades alemanas, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, ¿no? Una cosa cultural, ¿no? Una cosa de cooperación, ¿no? Y como esta, bueno, hay infinidad de actividades, ¿no? El DAD, todo el tiempo que eres becario, te está mandando invitaciones para paseos, para cosas que se pueden hacer con otros becarios, porque justamente el objetivo es que se conozcan. Bueno, otra cosa muy interesante también, sobre todo para los estudiantes de arte, son las posibilidades que hay de asistir a instituciones, a exposiciones, ¿no? Berlín es una ciudad con una vida artística impresionante, no solo del lado oficial, sino también un poco como del lado alternativo. Hay una gran cantidad de galerías y de artistas independientes con muchas cosas interesantes pasando por todo el tiempo, ¿no? Y aquí simplemente les puse una foto de la Documenta de Kassel, que es una de las ferias de arte más importantes del mundo, y que, bueno, yo pude asistir en esta edición del 2012, simplemente quedé de verme con una amiga, tomamos el tren y nos fuimos a la Documenta, ¿no? Y eso, bueno, son el tipo de experiencias que si te quedas aquí en México, bueno, pues sí hay muchos museos y hay muchas cosas que ver, pero el realizar un viaje, por ejemplo, a la Bienal de Venecia o a la Documenta de Kassel, pues sería un buen dinero, ¿no? Que probablemente no te puedas permitir, y como estudiante internacional esto es una cosa que está un poco, digamos, ahí a la mano. Otra cosa interesante es los coloquios, ¿no? El tutor, el que es tu profesor, tu supervisor, tenía mi profesor un coloquio de doctorantes, todos sus estudiantes de doctorado, que eran bastantes. Él trabajaba en Hamburgo y trabajaba además en Berlín. Sus estudiantes, no sé, yo creo que eran cerca de 40 estudiantes, sí, 40 yo creo. Bueno, nos invitaba una vez al año, nos íbamos a algún lugar, en este caso fuimos en 2012, cada año íbamos a uno diferente, el que puse aquí es el único que tenía foto de 2012 en Ostsee, que es en el Mar del Norte. Ahí como ven estamos en la playa, pero estamos con chamarras, ¿no? Estamos tapados porque hacía frío, y bueno, son 3 días en que nos metemos en esa casita y simplemente presentaciones, ¿no? Los estudiantes presentan sus avances, cuentan cómo va su investigación, todos dan retroalimentación, y así estamos de las 9 de la mañana a las 9 de la noche durante 2 o 3 días, ¿no? El profesor planteaba también otras actividades. Aquí está el profesor del lado derecho, que está acá, se llama Michael Diers. Visitas a archivos, visitas a museos, una cosa muy, muy interesante. Y bueno, esta foto me gusta mucho a mí porque resume un poco como la diversidad, ¿no? De los estudiantes. Hay una compañera que era coreana, otra que era francesa, otra que era alemana, ¿no? Y bueno, ese era el ambiente, digamos, que teníamos en estas presentaciones que duraban todo el día. Otra cosa interesante son las posibilidades de hacer proyectos propios, ¿no? Este es un proyecto que emprendimos mis 2 amigos que les contaba, que por acá están en la foto, ¿no? Mi amiga Eleonora y mi amigo Luis, que él es estudiante bueno, trabajaba con automatización de invernaderos, o sea, nada que ver con lo que yo estudiaba. Ella es bióloga, ¿no? Y ahora ella es doctora, él es profesor en una universidad en Alemania. Y bueno, lo que hicimos fue organizar una exposición de fotografía, ¿no? Teníamos un conocido que conocimos también en estos eventos, que estudiaba en Londres y que tenía por ahí unas fotografías que habían tomado aquí en México, y decidimos hacer esta exposición, ¿no? Simplemente pedimos dinero al DAD, el DAD nos dio 3,000, 4,000 euros, no me acuerdo cuánto,
fuimos a la universidad, pero es una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista de cómo plantearlo, ¿no? Yo nunca había organizado una exposición, había participado en exposiciones, pero de una manera, digamos, alterna, ¿no? Ayudando a alguien que estaba organizando, y bueno, desde cómo hacer un portafolio, cómo presentar, ¿no? La primera vez que fuimos a la universidad, en esa ocasión yo no fui, fueron primero ellos dos, no les hicieron mucho caso, y después, bueno, nos preparamos un portafolio en donde indicábamos cómo iban a ser las cédulas, cuál era el material, cuál era el presupuesto, ¿no? Toda la indicación del plan, y entonces, pues sí que nos dieron el lugar, ¿no? Nos dieron este hall de la Facultad de Derecho, en donde pusimos la exposición, y bueno, hicimos un pequeño ciclo de conferencias, que también fue una cosa interesante, por ahí con una película que presentamos. En Alemania se acostumbra mucho a hacer un brindis a la hora de la inauguración de la exposición, bueno, aquí en México también, pero bueno, esos son el tipo de cosas que organizamos, ¿no? Desde cómo hacer el presupuesto, cómo imprimir las fotografías, comprar las bebidas, invitar a la gente, pagarle los gastos a los que invitamos a amigos, uno venía de París, otros venían de otra ciudad alemana, otros venían de Londres, ¿no? Y ahí se hizo una cosa interesante, ¿no? Que la hicimos así, amateur, como un poco como se nos ocurrió, pero esa es una ventaja, ¿no? El tener acceso a dinero para hacer este tipo de eventos. Bueno, y otra cosa más, y quizá creo que ya es la última, es la cuestión de las conferencias también a las que tú puedes asistir, ¿no? Tanto como expositor, ¿no? El foguearte en tú dar una conferencia, como esta gran conferencia a la que tuve oportunidad de ir ya en 2016 en la ciudad de Londres, era el 150 aniversario del nacimiento de Avi Warburg, que es mi héroe, y bueno, ahí van a estar todos los profesores más importantes del mundo que estudian Avi Warburg, ¿no? Y entonces esa fue un evento muy interesante, ¿no? Que también está presente todo el tiempo, ¿no? De repente estaba yo en Berlín y resultaba que alguien te mandaba por texto, va a estar Jean-Luc Godard en la Casa de las Culturas del Mundo, ¿no? Y para mí era una cosa como, ¿cómo vas a ir a ver a Jean-Luc Godard, ¿no? O iba a una presentación de una película y ahí estaba Harun Farocki en el bar al lado, tomándose una bebida, ¿no? Entonces son el tipo de cosas que pasan en este tipo de ciudades, pues muy cosmopolitas, ¿no? En donde viven muchos artistas, mucha gente que te da un acceso a la cultura impresionante, ¿no? Yo pude ir a todos los museos que siempre había querido ir, ¿no? El Museo del Louvre, el British Museum, todos los museos de Europa, los grandes y los chicos también, ¿no? Y todos estos eventos, es un bagaje cultural impresionante del que te haces, ¿no? En cuanto a cine, en cuanto a teatro, en cuanto a exposiciones, etcétera, ¿no? Esa es una cosa, creo yo, muy positiva, ¿no? Y bueno, la otra, esta parte es a lo mejor un poco personal, me perdonarán si es un poco personal, estaba yo dudando si eso lo compartía, pero es la cuestión de los viajes, ¿no? Todos los viajes que puedes hacer, digo, como un becario, no es que seas rico, no es que ganes muchísimo dinero, pero todo está cerca, ¿no? De alguna manera los vuelos son baratos, las cosas, lugares incluso como Turquía, ¿no? Son baratos porque hay muchos turcos que viajan de Alemania a Turquía, ¿no? Y ahí, bueno, yo pude conocer cantidad de museos y de lugares que creo yo que es parte de tu formación, ¿no? A mí esto me recuerda mucho a este famoso Grand Tour que hacían los aristócratas en el siglo XIX, ¿no? Estos grandes aristócratas que antes de entrar a una formación universitaria o antes de casarse, ¿no? Emprendían este gran tour por Europa para aprender idiomas, para ver las obras de arte, ¿no? Y eso, bueno, solo se lo podía permitir los ricos, ¿no? Sin embargo, aquí, pues como un estudiante simplemente becado, es una cosa que yo pude realizar, ¿no? Y de ir a muchos lugares, aquí estoy en Rusia, en el metro de Rusia, acá estoy en el Zermatt, en Suiza, allá arriba con un museo de Monet, a la India, muchos lugares, ¿no? Interesantes, pero para mí como mexicana, el de entrar a una mezquita o ir a un mercado oriental en la India, esas son cosas particularmente interesantes porque es una cultura totalmente distinta a la mía, ¿no? Entonces, bueno, esas son cosas que creo yo forman parte de tu formación como estudiante, que tú no necesariamente te das cuenta, y bueno, vas acumulando, como les decía, eso que llaman capital cultural, ¿no? No solamente de conocimiento, sino también de experiencias. Bueno, voy a ver cómo estoy de tiempo.
Bueno, y la otra cuestión interesante también es la cosa de los idiomas, ¿no? Los idiomas, yo no me canso de decir que el dinero mejor empleado que he hecho, el mejor empleo que le he dado a mi dinero es para aprender idiomas. Los idiomas te abren las puertas a otras culturas, te abren la puerta a la literatura, ¿no? Es muy diferente aprender un idioma y ser capaz de leer un poema o leer un libro que te gusta, ¿no? Por ejemplo, Albert Camus es un autor que a mí me gusta mucho, que yo leía desde el bachillerato, y el primer libro que yo pude leer en francés fue el libro del extranjero, ¿no? Y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Para entender el arte, por ejemplo, ¿no? De repente estás estudiando los caligramas de Apollinaire y los caligramas tienen el texto escrito en francés, y si tú puedes leer francés es una cosa distinta a que estés leyendo una traducción, ¿no? Entonces esto es una cosa muy bonita. Digo, yo cuando terminé el doctorado estaba realmente agotada, como les decía, es una experiencia que puede ser muy dura, ¿no? Psicológicamente fue muy duro y fue muy difícil. Estaba agotada cuando terminé y bueno, en ese momento tenía yo una pareja que vivía en Francia y estuve viviendo en Francia estudiando francés, ¿no? Estuve ahí prácticamente un año en la Universidad de Borgoña estudiando francés. Aquí estoy con mis compañeros del curso de francés, pero bueno, esa es otra invitación, ¿no? La cuestión del idioma, de meterle toda la energía o el dinero o el tiempo que haga falta para aprender un idioma, porque hoy en día yo como investigadora soy capaz de leer en alemán, en inglés, en francés, en español, un poco en italiano, ¿no? Y con el latín que estudié, el otro día hasta un artículo en portugués pude leer, ¿no? Y eso, yo jamás en mi vida he estudiado portugués, pero de alguna manera el conocer ya las claves de ciertos idiomas, pues te facilita. Y bueno, como investigador es el mar de información que hay ahí. Digo, yo tengo una biblioteca digital, ¿no? De PDFs que bajo y bajo y bajo y digo, y esto lo quiero leer y esto lo quiero leer. Y la vida seguramente no me va a dar para leer todo lo que quiero leer, pero sí, como investigador enriquece mucho el enfoque que uno tiene cuando tiene la posibilidad de hablar varios idiomas. Bueno, y finalmente, cuando terminé el doctorado, hice una estancia de investigación en la ciudad de Zúrich, ¿no? Aquí, este es otro tip que les puedo pasar, ¿no? El gobierno suizo ofrece también becas. Esa es una cosa que no todo el mundo conoce y que realmente está allí, ¿no? En internet está disponible. Yo simplemente encontré en internet esta convocatoria para una beca del gobierno suizo para hacer una estancia postdoctoral, metí mis papeles y pues me la dieron, ¿no? La cosa que a veces muchos estudiantes hacen es irse por lo que es un poco más fácil, ¿no? Irse a España, por ejemplo, porque en España hablan español y está más fácil, o irse a alguna parte de Sudamérica. Son obviamente decisiones legítimas, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, pues tenemos más contacto como mexicanos con el inglés, se van a estudiar a Estados Unidos o se van a estudiar a Inglaterra, ¿no? Y ahí hay un gran inconveniente que es la cuestión del dinero, ¿no? Los estudiantes que van a Inglaterra tienen que pagar muchísimo dinero de colegiatura, los que van a Estados Unidos igual, ¿no? Y en cambio en Alemania, por ejemplo, es un país que tiene un nivel cultural equiparable, ¿no? Tiene instituciones equiparables, y en Alemania la educación es gratuita. La universidad es prácticamente gratis, lo que uno paga como inscripción es prácticamente pagar su boleto del transporte, que es lo que cuesta más caro, ¿no? Y con la opción a tener acceso a los dormitorios, a los comedores universitarios, etcétera, ¿no? El estudiante es muy protegido en Alemania. Entonces, esas otras opciones que a veces no son tan conocidas, como en el caso de Suiza, ¿no? En Suiza creo que dan 10 becas al año de estas de ESCAS, se llama la beca que yo tuve, y creo que por acá se las puse. Aquí está, ¿no? Esta es la página del gobierno suizo. Así inicia, no puse toda la dirección completa porque no tenía mucho caso, pero se llama ESCAS la beca. Y bueno, dan becas para estudios de doctorado, para todo el doctorado, o dan becas para una estancia de investigación en Suiza, o como yo hice, una estancia postdoctoral. Y la cantidad de dinero que hay en Suiza es una cosa demencial, ¿no? Yo realmente no podía creerlo, el nivel de vida que hay en este sitio, la cantidad de dinero que por ahí circula, y además lo agradable que es la vida con estos paisajes maravillosos, ¿no? Lagos por todos lados, los Alpes, paisajes muy tranquilizadores, que ya, bueno, para esta etapa de mi vida estaba bastante bien, ¿no? Ya no estaba tanto en la tónica como de andar buscando, ¿no? Y aquí estoy con mis compañeros becarios al lado del lago Zúrich, donde nos invitaron ahí a un evento cuando terminó la beca, igual con paseos y todas estas cosas que les mencionaba ahorita del DAD.
Y bueno, allí estuve en la Universidad de Zúrich, ¿no? Aquí estoy en la entrada del instituto del Kunsthistorisches Institut, que es el lugar en el que hice la estancia postdoctoral. Y bueno, la Universidad de Zúrich ya he establecido yo un contacto, pues que está ahí ya de manera permanente, ¿no? El profesor con el que estuve trabajando, se establece un lazo que no se establece de otra manera, ¿no? El que estés allí todos los días a que estés mandando un correo ahí de vez en cuando. Bueno, y ahí en Suiza lo que hice fue un estudio de carteles, ¿no? En Suiza tienen una gran tradición de carteles y ahí, bueno, un poco a lo mejor para contarles ya algo más del tema y que no sea solamente sobre mí, es la cuestión de la construcción de identidades nacionales a través del uso del paisaje, fue el tema que manejé, ¿no? Y ahí, bueno, entré en contacto con muchos fenómenos como un nacionalismo, pues que coquetea un poco con ideas incluso racistas, ¿no? Y toda esta problemática de los migrantes, ¿no? Que lo vemos aquí en estos carteles que tengo. No da mucho tiempo como que les explique cuál es el meollo del tema, pero bueno, simplemente un poco como esta variedad de materiales con los que uno puede trabajar, ¿no? No solamente obras artísticas, sino también materiales de otro tipo. Bueno, y bueno, cada quien tiene sus selecciones, ¿no? Probablemente ustedes les pueda traer Alemania, les pueda traer Suiza o les pueda traer cualquier otro país, ¿no? Probablemente lo sepan, en la página del gobierno de México, en la Secretaría de Relaciones Exteriores está esta oferta para mexicanos. México es un país que tiene muchos convenios con muchas universidades del mundo y generalmente cada país ofrece 10 becas, 15 becas, 20 becas, ¿no? Que se abren una vez al año. Entonces, yo recuerdo haber estado revisando esa página de manera constante, ¿no? A ver qué podía encontrar que fuera para mí. Y bueno, ahí dependiendo, ¿no? Algunos tienen intereses en Oriente, otros tienen intereses en Sudamérica, ¿no? En esta página del Gobierno de México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueden encontrar muchas ofertas de becas. Bueno, y el trabajo actual que realizo, como les decía, sobre todo doy clases, ¿no? En estas clases que doy, por ejemplo, ha sido muy enriquecedor la experiencia que tuve en estas instituciones en las que he trabajado. Parte de la didáctica, por ejemplo, con la que yo trabajo, que es un tipo de trabajo de seminario, de comentar textos con los estudiantes, lo adquirí a través de mi profesor, del profesor que tuve en Alemania, era el modo en el que trabajábamos, ¿no? Quedarnos allí, teníamos un coloquio que duraba aproximadamente 6 horas, ¿no? 6 horas, a veces 7, se extendía más, ¿no? Empezaba como a las 4 de la tarde y acababa hacia las 10 de la noche, y durante esas 6 horas estábamos todo el tiempo viendo una imagen y todos comentando, ¿no? Entonces había una imagen, a veces podíamos estar 2 horas con la misma imagen, ¿no? Todos comentando qué había aquí, qué había allá, pues, argumentando, aproximando tesis o interpretaciones, ¿no? Y esa es una manera con la que yo trato de trabajar con mis estudiantes. Y bueno, la cuestión iconográfica, como les decía, este es un artículo que publiqué el año pasado. Me he enfocado al tema del motivo del cuerpo desmembrado, justo por una preocupación relacionada con estas imágenes que circulan aquí en México por cortesía de los cárteles de las drogas. Y bueno, a mí me interesa saber qué mecanismos psicológicos se echan a andar, qué simbolismos, de qué manera la imagen funciona para causar esta impresión en los afectos que producen imágenes de cuerpo desmembrado, ¿no? Entonces, lo que hago en este proyecto con el que estoy trabajando ahora es comparar materiales muy diversos. Por acá vemos, por ejemplo, este monolito de la Coyolxauhqui junto a una pintura del siglo XIX de Theodor Géricault, que, bueno, tienen en común la cuestión del representar el desmembramiento, ¿no? Acá tenemos una vasija griega, acá está una imagen de un santo medieval, por acá tenemos un grabado de Goya, ¿no? Y lo que hago es un estudio comparativo de qué significados se producen en cada imagen. La metodología que apliqué cuando estudié los carteles o que aplicaba cuando estudiaba arquitectura, ¿no? La cuestión no ha habido una constante, sí la hay, ¿no? La constante temática siempre uno la encuentra, ¿no? Sí hay un hilo conductor, pero pudiera parecer que no hay una constante temática y la constante es más bien metodológica, ¿no? Yo creo que lo que yo fui a aprender a Europa fue esta metodología con la que ahora trabajo y que puedo aplicar para otros temas, incluyendo los temas de la realidad mexicana, que eso es donde ahora me estoy desenvolviendo.
Pues muchas gracias por su atención. Esas eran más o menos las cosas que yo quería contarles. Espero no haberme extendido demasiado en las cosas personales, pero bueno, la invitación, lo que a mí me surgió, ¿no? Cuando Oscar me contó que este espacio era un espacio para compartir con los estudiantes cómo se ejerce la profesión, yo creo que lo que yo más puedo compartirles es esta experiencia como estudiante internacional que está, pues creo yo que a la mano de todos. Como yo les decía, yo nunca he sido rica, nunca he tenido dinero, ¿no? Y sin embargo, todas estas cosas que he realizado, pues las he realizado con mucho trabajo, obviamente, ¿no? Con dedicación, pero gracias al apoyo de instituciones públicas, ¿no? Que han confiado en mí para financiarme este tipo de proyectos. Muchas gracias. Bueno, ya corté la presentación. Ahora quizá podríamos pasar a la parte de las preguntas. Creo que Daniela es la que está por ahí encargada de esto. No sé si haya alguna pregunta en el chat o si alguien quiera preguntar algo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora. Cualquier persona que tenga alguna pregunta la puede ir poniendo en el chat y la vamos mencionando ahorita. También digo, si probablemente les gustaría oír un poco más, digo, yo sé que la charla estaba titulada el estudio de la imagen en la era digital, y si quieren que abunde un poco más sobre la cuestión de cómo estudio las imágenes en el aspecto digital, también se puede hacer, ¿no? Si quieren dirigir por ahí su pregunta. Doctora, ¿quieren saber más de lo de la imagen? Es lo que están pidiendo. De la teoría de la imagen. Sí, bueno, una disculpa, a lo mejor si estaban esperando que hablara un poco más de esto, ¿no? Yo la charla la enfoqué sobre todo para los estudiantes. La cuestión de lo de la era digital que les comentaba hace un momento era esta idea de que las imágenes trabajan de una con ciertos parámetros, ¿no? O con ciertos mecanismos, ¿no? Que podemos aplicar tanto a las imágenes artísticas como a las imágenes de otro tipo, ¿no? En el ejemplo que les ponía de lo del cuerpo desmembrado, ¿no? Nosotros podemos tener, por ejemplo, un fenómeno como estos narcomensajes, ¿no? Que ponen los cárteles de las drogas, en los que utilizan un cuerpo desmembrado para enfatizar el mensaje, ¿no? Y ese tipo de imagen es una imagen que se difunde por un medio que es fundamentalmente la prensa, ¿no? Muchas veces es la prensa, otras veces son los medios digitales, ¿no? Es una fotografía, tiene un medio particular y sin embargo, como motivo, lo podemos comparar con otras imágenes, como les decía ahorita, artísticas, ¿no? Yo lo que he encontrado, por ejemplo, es en relación, por un lado, la idea de fragmentación en una vasija griega, por ejemplo, me puede remitir a cuestiones de los apetitos humanos, ¿no? De cómo la corporeidad, ¿no? Nos jala, digamos, hacia una parte un tanto animal y no la parte espiritual, ¿no? Y ese elemento puede estar presente también en una imagen medieval, ¿no? La cultura es otra, es totalmente distinta, el marco cultural, el contexto de pensamiento es otro completamente, y sin embargo, la naturaleza humana tiene ciertas persistencias, ¿no? Entonces, cuando yo comparo dos imágenes, como por ejemplo un Penteo, que es el personaje que desmembran en esta vasija que les estaba poniendo ahorita, o cuando veo un santo que fue martirizado cortándolo en pedazos, ¿no? Yo comienzo a analizar cuáles son las similitudes que hay entre esas dos imágenes, ¿no? Cuáles son las posiciones en las que están, cuáles son las cosas que se exhiben y cuáles son las que no, y justamente poner dos imágenes juntas es lo que me sugiere
sugiere contenidos que a veces yo no sospechaba, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en la narcomanta como un fenómeno exclusivamente político y sin embargo tiene connotaciones psicológicas, religiosas, ¿no? El aspecto religioso es un aspecto que está ahí latente y que no necesariamente percibimos. La idea del sacrificio, por ejemplo, como se manejaba en la época prehispánica o como se manejaba en la Grecia antigua, es una cosa que sobrevivió, por ejemplo, en el mundo medieval, ¿no? En el mundo medieval, la idea del sacrificio cristiano, el que se realiza en la misa cuando se consagra la hostia, tiene una reminiscencia que viene de un sacrificio pagano anterior, ¿no? Y que tiene que ver con este derramamiento de sangre o que tiene que ver con el horror que le provoca a un ser humano ver la muerte o enfrentar la muerte o incluso el matar a un animal para poder alimentarse, ¿no? Entonces, todas esas cosas probablemente yo no las identifico en la imagen de entrada, ¿no? Yo las identifico justo por esta comparación. Y en este método que yo les comentaba, el de Avi Warburg, ¿no? Cuando hice la maestría, una de las primeras cosas que hice fue visitar este Warburg House, se llama, en la ciudad de Hamburgo, y ahí tienen una colección de imágenes, tienen una colección de tarjetas que están ahí en unos cajoncitos, que están ordenadas por ciertas palabras clave, ¿no? En ese momento yo estudiaba el fenómeno de la plaza o el fenómeno de la torre, y entonces uno puede sacar las tarjetas, todas las tarjetas que tienen que ver con la torre, las pone sobre una mesa, ¿no? Y empieza a encontrar afinidades entre esas torres, ¿no? Cómo se ha usado la torre en diferentes momentos, y está la torre de Babel, y están los rascacielos de los ataques a las torres gemelas, etcétera, ¿no? Y toda esa es el mismo motivo que se repite en diferentes culturas, obviamente con variaciones, ¿no? Pero la comparación no necesariamente se hace para identificar en qué son iguales, sino sobre todo para identificar en qué son diferentes, ¿no? Entonces, ese es el método que utilizó Warburg en una obra que se conoce como el Atlas Mnemosyne. Lo que hacía era construir una especie de tablas forradas de tela negra sobre las que prendía fotografías, ¿no? Copias de fotografías, y comenzar a comparar las fotografías para ver cuáles eran esas constantes o esas diferencias y qué nos decían del pensamiento o del horizonte cultural que creó la imagen, ¿no? Esa es más o menos la idea de esto. Entonces, en la era digital, ¿no? Cuando estamos con todas estas imágenes, todos vimos, por ejemplo, hace unas semanas, ya meses creo, el ataque que hubo al Capitolio, ¿no? Y el asunto de un edificio con estas características clásicas de arquitectura clásica en llamas, ¿no? Es una imagen que impacta notablemente y como tal influye en tu cultura visual, pero también de alguna manera nos recuerda otras imágenes previas que hemos visto de cosas parecidas, y todo eso actúa cuando nosotros vemos arte o cuando vemos una imagen de cualquier tipo, ¿no? Cuando nosotros vemos una imagen, está actuando tanto el bagaje visual que ya tenemos propio de nuestra cultura, como esa imagen se va quedando como un repositorio para la interpretación de imágenes futuras, ¿no? Entonces ese es más o menos el principio que se sigue. No sé si alguien quiera preguntar algo más en concreto o quieren que abunde en algo Doctora, más. sí tienen preguntas. Montse Vadillo nos pregunta, en los diferentes lugares en los que has estado, ¿las imágenes se leen siempre diferente, incluso si algunos símbolos son universales? Sí, obviamente las imágenes se leen diferente, como les decía ahorita, una de las trampas, digo, y es por eso a mí me interesa mucho esta cuestión metodológica y es una cosa que sigo explorando, ¿no? Es una cosa, yo entiendo que es problemático, ¿no? Es problemático cuando estás tratando de equiparar cosas de diferentes culturas, ¿no? Y sobre todo cuando son culturas en las que no estás totalmente inmerso, ¿no? Hay diferencias, obviamente, pero como decían también, yo no sé si yo podría hablar de imágenes universales, ¿no? Pero sí podemos hablar de cierto tipo de reacciones que son característicamente humanas, ¿no? El ejemplo de la serpiente, ¿no? Que fue uno de los temas que estudió Avi Warburg, la serpiente como una imagen que se va directamente con nuestra visceralidad, ¿no? Y en todas las culturas no le han adjudicado el mismo significado, pero en muchas culturas o en todas las culturas, la serpiente significa algo particular, ¿no? Está asociado, en el caso, por ejemplo, del México prehispánico, ¿no? Con este animal que se arrastra, que es peligroso, digo, uno puede imaginarse incluso la reacción instintiva que uno tiene frente al animal que se acerca y que puede
convertirlo en un símbolo religioso, agregándole unas alas para juntar el significado del cielo y del infierno en la figura de Quetzalcóatl, del cielo y de la tierra, perdón, en el caso de Quetzalcóatl, ¿no? Y en la cultura china, por ejemplo, tenemos dragones, ¿no? Que no son lo mismo, obviamente, pero que tienen similitudes. Entonces, esos elementos son parte de estos estudios iconográficos, como les decía. Sí, ciertamente hay que agarrarlo con pinzas, ¿no? Y leerlo desde la cultura, ¿no? En el caso, ya relacionándolo con tu pregunta, en el caso de Suiza, por ejemplo, yo tuve que familiarizarme primero con la política, con la cultura, con la literatura de ese país para después poder comprender de qué es de lo que se estaba tratando un poco los mensajes de los carteles, ¿no? Ciertamente cada cultura tiene sus códigos y pues también hay que conocerlos para poder interpretar adecuadamente. Gracias, doctora. También preguntan, ¿qué tanta distorsión puede haber entre una imagen difundida de modo digital a estar frente a lo que puede ser una pintura? Claro, hay una división fundamental, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre digo a los estudiantes cuando analizamos una obra artística, hay que ver siempre, ¿no? Siempre pónganle en su pie de foto el año, las medidas, los materiales, ¿no? Tenemos que identificar y pensar cómo se veía esa obra originalmente, ¿no? Cuando fue hecha, dónde debía ser exhibida, dónde iba a ser experimentada, porque es muy diferente ver el David de Miguel Ángel en la plaza de la ciudad de Florencia a verlo metido en un museo, ¿no? Entonces, obviamente el medio influye y el lugar, el contexto en donde la obra se exhibe es diferente que yo vea una pintura religiosa en el monitor de mi computadora a que yo lo vea en una iglesia bizantina, ¿no? El espacio de recogimiento de la iglesia, la iluminación, incluso la travesía que yo tuve que realizar para poder llegar a la iglesia cambia totalmente la experiencia de esa imagen, ¿no? Lo que sí es que en la época actual, la mayoría de las imágenes que nosotros consumimos tienen la constante que las consumimos, y uso esa palabra, de una manera distraída, ¿no? De una manera en la que tenemos nuestro teléfono, nuestra tablet y estamos pasando y pasando la imagen, ¿no? Y generalmente las imágenes son tan poderosas que tienen la posibilidad de influenciar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de pensar, muchas veces está de manera inconsciente, ¿no? De manera desapercibida. Entonces, esta práctica, digamos, de la historia del arte es muy vigente porque todos en la sociedad actual consumimos imágenes, ¿no? Estamos expuestos a imágenes y las opiniones políticas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se forman justamente por las imágenes que se difunden, sean ciertas o no sean ciertas, ¿no? Muchas veces circulan estas imágenes alteradas o estas imágenes sacadas de contexto y todo eso influye en algo tan importante como, por ejemplo, nuestras opiniones políticas o nuestras opiniones de otro tipo. Gracias, doctora. También nos preguntan cuál sería alguna forma universal o principal para poder estudiar alguna imagen digital y no solo verla como algo superficial o una imagen más del Internet. Pues lo que les decía desde un principio, ¿no? Las herramientas de la historia del arte, ¿no? En la materia que doy, por ejemplo, en la Universidad de Hidalgo, doy una materia que se llama análisis visual, que es de segundo semestre, ¿no? Son estudiantes de arte, de artes visuales, y sin embargo, bueno, el conocimiento visual está todavía bastante limitado, ¿no? Muchas veces no conocen a un artista como Botticelli o no conocen un artista paradigmático, digamos, de la historia del arte, pero todos tenemos ojos, ¿no? Entonces yo les digo a los estudiantes, no busquen en internet, no lean artículos, primero vean la imagen, ¿no? Lo que podemos hacer cuando vemos una imagen, lo primero que debemos hacer es verla con todos sus detalles, ¿no? Porque generalmente, y sobre todo en las obras artísticas, las buenas obras artísticas no tienen detalles incidentales, ¿no? Todas las cosas están puestas ahí por alguna razón. Si se utilizó este color o si se puso de este lado, si se puso de este otro, generalmente eso guarda una relación con la atmósfera que evoca o con el significado que induce o con cualquier otra cosa, ¿no?
Entonces, una primera cosa es observar, ¿no? Que esa es una cosa que generalmente no sabemos hacer, a pesar de que tenemos una cultura altamente visual, el observar con detalle, ¿no? Sin desesperarnos, sin querer al momento buscar en Google la respuesta, ¿no? Ayer, por ejemplo, veíamos en una clase una escena de la Anunciación, ¿no? Veíamos la escena de la Anunciación y alguien decía, bueno, ahí está María y ahí está el ángel, pero yo no sé quiénes son esos que están allá atrás, ¿no? Les preguntaba, ¿quiénes son esos de allá atrás? Alguien decía, es que creo que es Adán y Eva. ¿Y por qué es Adán y Eva? ¿No? Entonces, empezar a ver que si las ropas, que si el cinturón que traen, que si los cabellos, que si el color de la ropa, que si están junto a un jardín, que si tienen unas frutas abajo, ¿no? Entonces, todos esos son elementos que ayudan a discernir por dónde va la imagen, ¿no? Entonces, como estudiantes de arte, esa es, creo yo, una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Yo como historiadora sé verlo, pero ustedes como estudiantes o los que sean estudiantes de arte que pretendan ser artistas, pues están estudiando para crear imágenes, ¿no? Y esas imágenes hay muchos códigos que hay que conocer, ¿no? En cuanto al equilibrio, en cuanto a la dirección, en cuanto a todos estos factores de análisis formal. Entonces, yo no diría que hay un método universal, ¿no? En la propia historia del arte hay muchísimos métodos diferentes, ¿no? Yo les estoy comentando un poco del que yo trabajo, que es este método iconográfico, pero sobre todo, pues lo que hay que hacer es ver con atención, ¿no? Ver con atención cuáles son los posibles interpretaciones o significados que se pueden estar ahí sugiriendo de una manera un tanto velada, ¿no? Y obviamente, bueno, pues estudiar, ¿no? A veces cuando estudiamos estos métodos, tengo una clase, por ejemplo, de teoría del arte, en la que de pronto estamos discutiendo textos de semiótica, estamos leyendo por ahí a Roland Barthes, y de pronto los estudiantes se desesperan un poco y es como, ¿y esto del significante y el significado y el tal? Y bueno, cuando tienen paciencia y analizan el texto con detalle, después pueden encontrar cuál es el uso que se puede darles para entender una pintura de Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? También nos preguntan, ¿cuáles serían los puntos claves para poder leer la estructura de una imagen de redes sociales como Instagram? Yo les confieso que no soy muy devota de Instagram. De hecho, yo no tengo una cuenta de Instagram y me he metido un par de veces cuando mis sobrinas me han enseñado cosas. Es una cosa que yo debería de hacer como estudiosa de la imagen, conocer Instagram, pero también una cosa que sucede cuando uno estudia las imágenes es que de pronto hay una gran sensibilidad, una gran incidencia, ¿no? De las imágenes, decía Roland Barthes, ¿no? Es que todo me habla, ¿no? Cuando estoy en la playa, todo lo que está alrededor, el traje de baño que usa la silla que está de este lado, todo me habla, todo me dice algo. Entonces, yo lo que creo es que hay que ver la imagen en su contexto, ¿no? Una cosa muy importante, por ejemplo, de la metodología en la que yo trabajo es la relación que a veces se establece entre la imagen y el texto, ¿no? Eso funciona mucho, sobre todo en las redes sociales. En las redes sociales, la imagen puede decir una cosa, pero el pie de foto dice otra y el significado cambia totalmente con la imagen, ¿no? Hay que estar atentos a todas esas cosas, y sobre todo, bueno, yo les digo mucho a los estudiantes de arte, hay que ver muchas imágenes, ¿no? Cómprense de estos libros o busquen de estos libros de arte en donde yo pueda conocer arte de todos los periodos, ¿no? Probablemente a mí me interese más el arte contemporáneo, pero si yo conozco a los grandes maestros y cómo trabajaban los grandes maestros, eso también ayuda mucho a la educación visual, ¿no? Cuando estudiamos en análisis visual algunas de las obras, como les digo, casi siempre son escenas religiosas, ¿no? La crucifixión, la Anunciación, Judith y Holofernes, ¿no? Imágenes de este tipo que a veces no conocemos las historias, ¿no? Pero estos grandes maestros de tradición, han sido muy cuidadosos en cómo estructurar sus imágenes, ¿no? Y eso ayuda mucho a educar, ¿no? Ver todas las imágenes que uno pueda ver toda la fotografía que uno pueda ver, ¿no? A veces en internet hay estas páginas de las 100 fotografías más influyentes, ¿no? Está bien ver todas estas fotografías, ver muchas películas, por ejemplo, ver mucho cine, ¿no? Y toda esta educación visual, de alguna manera, pues incide en la producción visual que ustedes puedan hacer. Gracias, doctora. Nos comenta a Antonio Loria, a partir de tus investigaciones, ¿es posible ya hablar actualmente de una biopolítica de la imagen o aún estaría un poco alejado este concepto en los estudios de la imagen?
Bueno, a lo mejor tendría que precisar un poco en qué está pensando, ¿no? Cuando habla de la biopolítica de la imagen. En mi estudio en particular, esta incidencia de lo biológico, ¿no? Del cuerpo en la política es una cosa fundamental, ¿no? Es una cosa central. ¿De qué manera? Y bueno, sobre esto han escrito muchos autores desde hace ya algún tiempo, de qué manera el poder, bueno, incluso remontándonos hasta Foucault, de qué manera el poder está atravesado por una manipulación del cuerpo, ¿no? Entonces sí, ciertamente en las imágenes políticas plena esta cuestión de actuar o manipular o incidir en los afectos del espectador a través de las cosas del cuerpo, ¿no? Si una imagen de estas de desmembramiento nos provoca repulsión o nos provoca asco o nos provoca miedo o lo que sea que nos provoque, es justamente porque se está metiendo con nuestro cuerpo, ¿no? Con parte de nuestras sentimientos primarios de seguridad, de identidad, ¿no? Esa es una cosa, por ejemplo, que tampoco es necesariamente obvia, como el desmembramiento de alguna manera se está metiendo con la noción de unidad, ¿no? De que yo soy uno, ¿no? Y cuando veo a alguien que está ahí cortado en pedazos, pues obviamente esto me choquea, ¿no? Y bueno, eso obviamente está interviniendo este factor bio de la política. Pablo Serrano nos pregunta cómo se genera un criterio artístico y si la sensibilidad se nace o se hace. Pues no entiendo muy bien a qué se refiere cuando dice que cómo se genera un criterio artístico. A lo mejor sí puede elaborarlo un poco más porque no sé exactamente a qué se refiere. Y adelante, Pablo, te damos la palabra. ¿Se oye un poquito lejos? Ahora sí, ya. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, Pablo. Hola, doctora. No, muy interesante su ponencia y sobre todo cómo entender las imágenes. Como usted bien atinadamente nos dice, estamos bombardeados hoy en día, y hoy más que nunca, por estas redes sociales y esta dinámica actual de muchas imágenes. En el sentido de cómo se hace un criterio, es en qué medida uno llega a tener ciertas líneas de trabajo o ciertas líneas para entender las imágenes, como usted ha dicho, en su contexto, ¿no? Es decir, hay imágenes que a lo mejor son más trascendentes, ¿no? Que puede ser una pintura, puede ser una fotografía, pero hay imágenes muy desechables como hoy en día en las redes sociales, ¿no? Usted ha dicho que hay que ver, hay que consumir, y yo creo que en ese sentido, a lo mejor es mi idea, uno va construyendo esos criterios, ¿no? Obviamente las referencias son los grandes maestros que nos van dando ciertos parámetros para entender una imagen, su composición, su color y obviamente su contexto. Pero hoy en día estamos tan bombardeados que bueno, ya no sé yo realmente por dónde sería la lectura. Sí, bueno, por un lado, lo que mencionas de que si hay imágenes más trascendentes, yo diría que, y bueno, obviamente hay imágenes trascendentes en el sentido de una colectividad, ¿no? Imágenes que impactan a una colectividad. Las imágenes, por ejemplo, del impacto de los aviones en las Torres Gemelas, pues son obviamente imágenes trascendentes en ese sentido para una colectividad, pero también hay imágenes que son trascendentes de manera individual, ¿no? Esa es una cosa muy bonita que ya nos enseñó Roland Barthes, respecto a cómo en las imágenes hay una cosa que a veces es muy pequeña, ese puntito o ese pinchazo del que hablaba Roland Barthes, de que viene hacia mí y que penetra, ¿no? Porque viene y me habla a mí directamente, ¿no? Entonces también es una cuestión hasta cierto punto subjetiva, ¿no? Yo luego les cuento a los estudiantes, a mí hay imágenes en particular que tienen que ver con ciertos aspectos de mi persona o de mi experiencia o de mi infancia incluso, ¿no? Que me tocan de una manera especial y eso, bueno, no necesariamente todo mundo tiene que compartirlo, ¿no? Entonces, esa trascendencia yo diría también que es personal. Yo no diría que hay que consumir imágenes, porque, bueno, consumir yo lo asocio con esta idea de esta observación distraída
¿no? Lo que yo diría es que hay que observar imágenes, ¿no? Hay que observarlas, y bueno, en ese sentido, Avi Warburg mencionaba una cosa muy interesante que él le llamaba como un espacio de reflexión, ¿no? Tenía incluso todo un concepto para referirse a que una cosa que le asustaba mucho, él vivió la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Él era judío y de hecho vivía angustiado porque estaba viendo el ascenso del fascismo, pero una cosa que le impresionaba mucho de su época era la falta de distancia que había respecto a los fenómenos, ¿no? La falta de un espacio, de una distancia que permita la reflexión, y eso es, creo, y él hablaba en el caso del telégrafo y hablaba del tipo de comunicaciones que había en su época. Imagínense si le hubiera tocado vivir el internet, ¿no? Lo que hace falta es esa distancia, ¿no? Ese evadir el ver distraído, ¿no? El poner atención en lo que se está viendo y tratar de hacerlo de una manera crítica, ¿no? Entonces, eso funciona tanto con las artes como las imágenes en general, ¿no? La música, por ejemplo, ¿no? Se ha comentado mucho sobre esto, ¿no? Cuando yo pongo una pieza de música clásica en Spotify mientras estoy trabajando, ¿no? Esa experiencia de la música es una experiencia distraída, ¿no? La estoy oyendo como ruido que está ahí detrás. En cambio, si voy a una sala de conciertos en la cual tengo que comprar un boleto, me tengo que vestir de determinada manera, me tengo que transportar, llego, me siento, espero a que todos se callen, la experiencia de la música va a ser una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que esa podría ser una cosa que apliquen, digo, en el caso de las imágenes es inevitable, ¿no? Es parte de la experiencia moderna el tener estos estímulos constantemente, ¿no? Estar incluso agobiado por estos estímulos, pero sí, ciertamente el procurarnos ese espacio de reflexión creo yo que sería una cosa útil. Y lo de la sensibilidad que decías, Pablo, bueno, yo sí he notado, digo, yo no soy una experta en psicología ni mucho menos, pero sí he notado con mis sobrinos, por ejemplo, ¿no? Que hay algunas, yo tengo 11 sobrinos, hay algunos que son más sensibles que otros, ¿no? Pero también veo que hay una parte que se cultiva, ¿no? Y viene mucho de los padres, viene mucho con lo que uno se rodea, ¿no? Y ya les digo, ¿no? Yo siendo pequeña, por ejemplo, no necesariamente tuve acceso a muchas cosas, estímulos o cosas culturales, ¿no? Yo no fui de esos niños, por ejemplo, que sus papás los llevaban a aprender a tocar un instrumento, y sin embargo, bueno, ya uno puede irse procurando esas cosas, ¿no? Lo importante es, pues que uno tenga curiosidad. Yo siempre digo que lo importante es la curiosidad. Muchas gracias, doctora. Gracias, Pablo. Y para cerrar, doctora, nos dicen qué imágenes nos recomienda para empezar a ejercitar nuestro estudio en ellas. Pues les recomiendo las imágenes que les gusten, ¿no? Yo creo que eso que les decía hace un rato, ¿no? Las imágenes que a ti te atraen de una manera particular, ¿no? Pasa mucho con la pintura, ¿no? De repente uno ve pinturas que son súper famosas y que son célebres y no necesariamente uno le dice nada, ¿no? A mí, por ejemplo, Rubens es un pintor que no me dice nada, ¿no? He visto Rubens y a lo mejor es una blasfemia, pero a mí no me gusta de manera particular, ¿no? Y sin embargo hay otros pintores como Francis Bacon, por ejemplo. Francis Bacon a mí me atrapa, ¿no? Cy Twombly es un pintor que yo veo y hay mucha gente lo ve y piensa que son rayones y que eso un niño lo puede hacer, ¿no? Pero para mí una pintura de Cy Twombly es una cosa enigmática, ¿no? Una cosa que me atrae de manera particular y a lo mejor lo que se puede hacer es intentar explorar por qué te está atrayendo esa imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esa imagen que te está llamando? Y a lo mejor ahí ya se puede poner uno un poco psicoanalítico, pero generalmente incluso, y eso a mí es lo que me fascina del arte, ¿no? El arte como una actividad simbólica, trabaja con estos signos, con estos símbolos que te hablan directamente y de alguna manera hay una relación en la que hay, tú miras la imagen, pero la imagen también te mira a ti, ¿no? Y puede haber incluso un proceso de autodescubrimiento a partir de esas imágenes que te gustan. Entonces yo diría, ve las imágenes que te gustan, las que te atraen, las que te atrapan, ¿no? Y trata de ver qué es lo que te está produciendo esa atracción. Nos preguntan también que usted ha viajado a varios lados. ¿Cómo es el choque cultural en relación a las piezas? Es decir, usted está aquí en México y va a un museo, viaja al extranjero y regresa. ¿Ve la anterior pieza con otro modo de visión? ¿Cuál sería la anterior pieza? A ver si. Supongo que la que usted ve aquí en México.
a la que veo aquí en México. No, yo creo que no hay, o sea, independientemente de en qué lugar esté, digo, yo tengo mi visión, diría yo, ¿no? El choque cultural en cuanto a piezas artísticas, por ejemplo, que yo veo en un museo o que yo veo en un, donde sea, ¿no? Yo no veo gran diferencia en particular en mí, ¿no? Sí, obviamente hay una diferencia de las cosas que interesan en cada lugar, sí hay una diferencia en la manera en la que se exponen o en la que se entra en contacto con este tipo de cosas, pero yo en mí no veo una diferencia particular, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Sería todo. Gracias. Muchas gracias. Un poco más de hablar sobre la parte de la imagen. Yo quise enfocarme a la cuestión de los estudiantes. Espero que les sea útil de alguna manera. Y si no, pues ya tenemos pretexto para que me inviten de nuevo, ¿no? Invítenme de nuevo y con gusto podemos hablar de algo más especializado, ¿no? Ahorita tengo la experiencia del curso que estoy dando en el CUART, en donde, bueno, estoy hablando con estudiantes también de ámbitos que no son necesariamente los ligados con el artístico, ¿no? Y entonces, bueno, también ahí hay que utilizar a lo mejor otro approach, ¿no? Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Isabel, por la plática, por esta charla, que yo consideraría dos momentos muy importantes. El primero fue muy entrañable. Creo que sus palabras y las imágenes que nos mostró de toda esta formación que tuvo nos llevaron, al menos a mí, a recordar que no somos seres de una cuadrícula como la pandemia nos ha obligado, que existen otras posibilidades y sobre todo para los alumnos que están estudiando, que se den cuenta que tienen una gran posibilidad de continuar sus estudios fuera. Hay una gran posibilidad de jalar recursos que en ocasiones se nos olvida decírselos en el aula y que creo que ha sido interesante. Y toda esta segunda parte ya con la cuestión de la imagen. Le agradezco mucho, Isabel, su participación. Vamos a seguir trabajando juntos y le quiero recordar a todos nuestros participantes que las aulas virtuales se seguirán llevando a cabo el primero o el segundo sábado del mes. Ya les estaremos informando, ya tenemos la próxima sesión. Tendrá que ser después del periodo de vacaciones de abril, cuando regresemos a Semana de Pascua. Ya antes de irnos de vacaciones les confirmaremos la fecha. Este material subirá a la página al YouTube de la Coordinación Académica en Arte y quedará ahí como material de consulta para quien le interese, quien quiera poder requerir de alguna información, ahí lo van a encontrar, lo mismo que todas las masterclass y todas las aulas virtuales que estamos organizando. Muchísimas gracias por su asistencia, gracias al equipo de trabajo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.